En Esquel, por importante proyecto, se encuentran realizando un diagnóstico de las investigaciones y proyectos en curso en la provincia e identificaron temas necesarios de ser abordados desde esta gran área del conocimiento, ¿no? A ver, ¿cómo podemos decir? Viste que nosotros queremos en algún momento hablar de Messi, queremos tener a Messi, bueno, otra generación es Maradona, nosotros lo tenemos a Julio Besó acá, en Esquel, en Radio Nacional Esquel, está Julio Besó acá con nosotros. Gracias por venir, maestro. No, gracias. Bueno, la comparación es desmedida, obviamente. Te hemos molestado muchas veces. O sea, hubieras buscado, no sé, alguna gloria del fútbol regional, del argentino A, Sos futbolero de la B también. metropolitana, pero no, Messi o Maradona me quedan grandes. Pero sos futbolero también, ¿no? Sí, sí, sí. Puede ser que estoy equivocado. No, los mismos colores, pero en rayas transversales. ¿De qué club? Hincha de Atlanta de Villa Crespo. Mirá qué grande, conozco dos hinchas, a ver, más, ¿no? Pero dos cercanos ahí, en este caso vos y Claudio Dalcó. Claudio Dalcó jugó. ¿Jugó, sí? Claudio Dalcó fue 4 en Atlanta, llegó a entrenar con Maradona en ¿82? En el juvenil que salió campeón en Japón en el 79. Mirá, sí, antes. Sí, él fue un muy buen marcador de punta en Atlanta. Cuando yo era pibito, yo lo tengo, no lo recuerdo, pero lo tengo que haber visto jugar. O sea, estuviste... Él llegó a jugar en el último, mejor dicho, en el penúltimo equipo que jugó en primera en Atlanta, porque en el 79 hubo descenso. Pero tenés... Y Atlanta solo volvió a jugar en primera en el 84. Y después fluctuamos siempre entre Primera B, B Metropolitana, Nacional B, y ahora estamos punteros, venimos a ganarle a Quilmes 2-0. Futboleros, sí, de verdad, más allá de esta introducción, así, agradecerte, es un placer tenerte aquí en vivo, ¿eh? Te hemos molestado tantas veces que tenerte en vivo acá es un placer para nosotros, ¿eh? No, molestado no sé, qué sé yo, a veces cuando hay temas emergentes, sobre todo ligados a la cuestión mapuche o minería, nos consultan a nuestro Instituto de Puerto Madryn, del CONICET, desde distintos medios, pero con algunos es más fácil hablar y conversar que con otros, ¿no? Como que se nota que hay un código ahí y que circula algo. Bueno, con ustedes muy, muy agradable charlar siempre. Agradecido, y quiero honrar también nuevamente que está acá con nosotros, y le agradezco a alguien que ha sido, y lo reitero, fundamental para nosotros en la comunicación científica, que es Diego Núñez de la Rosa. Gracias por venir, loco. Gracias por mandarle el mensaje entonces al presidente, así me renueva el contrato. Qué grande. Pienso en esto que estábamos charlando recién y digo la importancia, porque una figura que Diego tiró ayer cuando íbamos para la Capilla de Seion, para la Asociación Galesa, esta reunión remite, me gustaría que cuentes la imagen vos, ¿no? Te remitía algo esta reunión de historiadores y de ciencias sociales. Y a una reunión de loncos, pero en realidad no es mi idea. Como lo veníamos charlando en el viaje, ¿no? Esto de un poco pretencioso también, pero bueno, de todo un poco. Lonco, Huarquén, Cona, Huechafe. Sí. No exclusivamente Lonco, sino de una reunión de comunidades. De comunidades. Sí. Ahí, porque es esto, hubo gente de las sedes de Esquel, de Madryn, de Trelew. De Comodoro no pudieron venir, pero estaba previsto que vengan, y era una reunión universitaria donde la idea justamente era la de parlamentar. Ese es un término que yo creo que estuvo sí presente. Fue una especie de parlamento, y bueno, donde quedaron cosas por hacer ahora. ¿Pero cómo nace esta idea? ¿Cómo nació? ¿Dónde está el origen? Si tiene un origen puntual ahí, Julio. Lo tiene, bastante aleatorio, por otra parte, tiene que ver con la manera a veces arbitraria en la cual las universidades, los organismos de ciencia y tecnología reparten recursos económicos que siempre son mínimos destinados a la investigación. Puntualmente, no me acuerdo si mes de julio o agosto del año pasado, nos convocan a una reunión de la Secretaría de Investigaciones de Facultad de Humanidades, con sede en Comodoro, pero a su vez se irradia sobre las 4 sedes que tiene nuestra universidad: Comodoro, Trelew, Puerto Madryn y Esquel, para contarnos que había un dinero ahí que había que gastar sí o sí, porque si no había que devolverlo, del Ministerio de Educación, ex Ministerio de Educación, ahora está adentro de las dependencias de Orwell y Capital Humano, Sandra Petovelo.
algo así como un programa de fortalecimiento en investigación, ciencia y tecnología, uno de ellos enfocado a las ciencias sociales, pero que como requisito debía reunir por lo menos 2 facultades de las 5 que tiene nuestra universidad, docentes, investigadores de por lo menos 2, y nosotros una suma de dinero bastante acotada para gastar en 6 meses de manera muy limitada en qué rubro se podía gastar. Y bueno, lo que tratamos y lo que logramos fue que hubiera prácticamente propuesta única, con centro en Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, pero asociando a las otras facultades, y con un marco tan general como discutir o hacer un mapeo, un relevamiento de las líneas y los proyectos de investigación, las tesis doctorales en curso o ya defendidas, sobre problemáticas sociales, de corte social, vinculadas con la población y el territorio, básicamente a grandes rasgos. Entonces dijimos, bueno, está esta plata para gastar en 6 meses, no podemos hacer un proyecto de investigación propiamente dicho. Al mismo tiempo reunimos un grupo enorme, como dijo él, una verdadera asamblea, un trabún, quizás más que una reunión de loncos, le cabe la imagen del Parlamento, de la asamblea. Y dijimos, bueno, veamos en qué estamos, saquemos una foto, una película de actualidad para saber en qué estamos, dirigido a identificar problemáticas relevantes dignas de ser investigadas, a las cuales consideráramos que faltaba esfuerzo, lo que se llama vacancia, ¿no? Temas de vacancia, temas a los que no se dedica nadie o a los que se dedican pocos, o a los que se dedica de manera insuficiente, ¿bien? Y que tengan impacto, ¿no? Entonces, esa fue la idea básica. Y organizada en torno a 2 reuniones, una de apertura que fue en diciembre en la sede de Puerto Madryn, de la universidad, okay. Y esta acaba de ser la de cierre, ¿bien? Sí, eso. Preguntaba ahí, digamos, si esta es la segunda, calculo que también, bueno, la primera obvio, ¿no? Pero si se pueden arrojar 2 o 3 líneas que haya, como no sé si un resultado de la palabra, pero por ahí 2 líneas por donde transitar de aquí en más en estos tiempos, ¿no? Que sean comunes, calculo que comunes a la región, seguro debe estar ahí, sí, la temática. Sí. A ver, cuando escribimos el proyecto y en el transcurso entre el primer proyecto, la aceptación, la primera reunión, la idea era, bueno, generemos instrumentos, recomendaciones que nos permitan presentar a la Secretaría de Ciencia y Técnica de nuestra universidad, a la Secretaría de Ciencia y Técnica de la provincia, al CONICET, o sea, interlocutores muy estructurales, muy imaginarios en más de un aspecto en términos de su capacidad de escucha y de recepción y de cómo se resuelven las cosas ahí, para llevarle nuestros planteos, porque en esto hay que decirlo, en ciencia y tecnología, sobre todo en su faceta más institucional, hay mucha venta de humo. ¿En qué se traduce la venta de humo? No tanto de abajo para arriba, no tanto como un resultado del asado y las brasas que prenden los investigadores, las investigadoras, los becarios, sino con, hubo algo en el gobierno anterior, porque muchos de estos problemas profundizados por la actual gestión libertaria ya estaban como prefigurados, allanándole el camino, pasándole el rodillo a la avalancha. ¿Ya se podía divisar alguna? Sí, algunos enfoques muy ligados a visiones absolutamente neoliberales de lo que debe ser la ciencia o para qué sirve la ciencia. O sea, la idea de que el conocimiento científico tiene que producir un efecto en términos de ayudar a aumentar las exportaciones de Chubut o del país. A la productividad necesariamente. Claro, y además un imaginario bastante infantil en los términos de, descubro algo, invento algo y lo patento y al día siguiente lo compra Elon Musk. Una especie de... escriban bestseller, claro, ¿no? Podríamos decirlo, para adecuarlo al lenguaje. Va por acá el camino, hay que ir por ahí. Sí, hay que ir por acá, una cosa así. Entonces, esto ya estaba bastante configurado en el gobierno de los compañeros, hay que decirlo, ¿no? Y esto es notorio, por ejemplo, en temas como el extractivismo, ¿bien? Esa matriz no se pudo modificar, no se puede modificar ni siquiera desde el punto de vista del aporte de la ciencia, ¿decís?
Mirá, yo creo que hemos hecho bastante, ¿no? En términos de pensamiento crítico y de cuestionar, pero sigue... Yo digo el canal ¿no? Entre el cuestionar, el aporte crítico. ¿Hay un nexo o en esa interlocución entre los tomadores de decisión? ¿Hay un poquito de ruido ahí en el medio que no llega? Qué buena pregunta. Y mirá, operaban, vamos a poner nombre y apellido, personajes como Culfas, el ministro de Desarrollo, Alberto Fernández, operaba directamente... Nos está enseñando, señor, acá. Operaba directamente sobre las direcciones de los institutos o los centros científicos tecnológicos para patalear, porque nosotros estábamos planteando resistencias en relación a la reforma de la ley minera de Chubut. Con un pensamiento que por momento es ingenuo y que por momento era bastante interesado, ¿no? O sea, la idea de que si la minería o la explotación de uranio o el proyecto Navidad lo controla el Estado o está en manos del Estado, eso es soberanía y eso es garantía de cuidado ambiental, no va a haber derrame. Pero esto te lo digo como historiador, muy cercano a los estudios del Estado, de qué significa el Estado, cómo se construye, cómo evolucionan los estados modernos. Uno dice, a ver, cuestión más estatal que Chernóbil no había. Cuestión más estatal que el Estado soviético controlando la energía nuclear, y eso no fue ninguna garantía para una catástrofe que fue 200 bombas de Hiroshima en un solo lugar, en un único momento. Y visto desde un lado político, esas visiones ingenuas, a veces bien intencionadas, porque esto iba acompañado de otras problemáticas. Tenemos que pagar la deuda externa, resolver el problema de la deuda en Chubut, ir en contra del índice de pobreza, darle de comer a millones de personas carenciadas, todos objetivos muy loables, pero eso a expensas de una visión muy ingenua de lo que es el Estado y cómo el Estado puede ser controlado por una pandilla de criminales y de mafiosos, Milei y compañía, y desmontado en 4 minutos. Y la propia estructura del Estado Nacional, vinculado con cuestiones productivas, YPF, en realidad es un contenedor de concesiones, de privatizaciones. O sea, el Estado no es la imaginación, no es el lugar donde sencilla y naturalmente se articulan todos los intereses y se encuentra una armonía. A lo mejor lo fue en algunos momentos y coyuntura de la historia o de manera más equilibrada que otras, pero no en este contexto neoliberal. Entonces estamos viendo esas consecuencias. Perdón. Hay una cosa que también quería aportar, otro ejemplo, porque diste en el clavo en esto de preguntarnos si a veces el sector de gobierno le da bola o no a la ciencia, ¿no? Y sobre todo a las ciencias sociales, ¿no? En esta pregunta tan básica y medio burda de ¿para qué están las ciencias sociales, no? Un caso que nosotros supimos de primera fuente cuando estábamos en medio de la cuarentena por COVID-19, el Ejecutivo... Perdón, ¿2019? 2020-2021, el Ejecutivo a cargo del presidente Fernández se reunía diariamente con una mesa integrada sobre todo por epidemiólogos, ¿no? Todo el mundo médico. Las personas que son colegas más encumbradas en CONICET de las ciencias sociales le pedían estar en esa mesa y se lo negaban sistemáticamente diciendo, pero ¿qué tienen para aportarnos? O sea, y había tanto para aportar y después se vieron los efectos sociales. Y se van a ver. Que había que abordar en ese momento. Entonces, ese es otro ejemplo, ¿no? Recién Julio daba cuenta un poco del tema de esto, del extractivismo y de todo lo que las ciencias sociales tienen para dar cuenta sobre el extractivismo. Y en este caso también había mucho, pero no estoy diciendo mucho de lo opinable en el momento, mucho estudiado de las ciencias sociales, sobre epidemias, pestes, sobre cómo eso afecta a la vida anímica, social, y los efectos se están viendo y no se llevaron a cabo
y a tiempo las necesarias acciones que las ciencias sociales podrían haber aportado, al menos a ver. No es que tampoco la ciencia tiene respuestas materiales, porque ese sentido utilitario también es... Una mirada más también, ¿no? Complementaria más, también. Sí, ojo, relativo, porque rápidamente, en lo peor de la pandemia, surgieron líneas de financiación, incluidos sociales, para estudiar el COFECIT que dirigió Florencia del Castillo Bernal, por poner un ejemplo. Hubo financiación también para hacerse preguntas desde las ciencias sociales, y además no todo es financiación, a veces simplemente acompañamiento y crear las condiciones para que algo se pueda llevar adelante. Porque si algo sabemos los científicos sociales es hacer investigación sin plata. Pero yo creo que el problema pasaba más por no hacerse las preguntas que había que hacerse. Entonces se armaban encuestas donde el tema era todas cuestiones que había que preguntarse, obviamente. La violencia intradoméstica en contexto de encierro por COVID, cuestiones ligadas con la logística de cómo resolver la alimentación o la llegada de la vacuna, pero nadie se preguntaba por la relación con la política. Bien, la relación entre encierro, economía y política. Bien, con el malestar que después del mes de mayo, digamos junio en adelante, ni que hablar con la fiesta de Alberto y Fabiola de cumpleaños, el malestar con la política, que fue el caldo de Milei. Bien, entonces nadie se preguntaba por eso. Entonces la encuesta llevada adelante en Chubut por nuestros compañeros y amigos, muy vinculados a la política del gobierno de ese entonces, se excluían a sí mismos de la pregunta. Mirá, ¿me entendés? Sí, perfecto. No había reflexionado. Todo esto no es manipulación, no es lo que estamos viviendo ahora, pero hay en otros terrenos lo que puede ser más claro. A ver, en el contexto del gobierno anterior se termina con Filmus a la cabeza, ministro de Ciencia y Tecnología, se termina de definir algo que todavía está vigente, que es el Plan Argentina 2030. Algo así como los proyectos, las líneas, las políticas a largo plazo para desarrollo científico-tecnológico en todo el país. Era potestad de cada provincia resolver e identificar cuáles eran las líneas prioritarias dentro de su jurisdicción. Bien. En nuestra provincia, la Secretaría de Ciencia y Tecnología del gobierno Arcioni. ¿Bien? Con este criterio mercantilista ligado a la ilusión de aumentar las exportaciones de hoy para mañana y directamente ligado a proveer soluciones y allanar el camino a la megaminería y a esa agenda que conocemos. Bien. Entonces, tenían un raviol, una capsulita para lo social, donde los tipos que tenían capacidad de picoteo fueron a llevar su línea y a vender lo que ellos consideraban relevante. Bien, el conocimiento genético de nuestra población, bien, cuestiones no propiamente sociales, sino más bien ligadas con la biología, con la antropología biológica, también sobre la base de ideas muy tenues de qué es nuestra población o qué es la soberanía genética, o el turismo científico. Turismo científico, vaya cuestión, ¿no es cierto? ¿Por qué el turismo puede ser científico? ¿Por qué es turismo sobre ciencia o por qué es turismo que se practica científicamente? Todas cuestiones que no están resueltas. Hay estudios muy serios sobre turismo, desde otras disciplinas y también desde el propio corazón del turismo. Y de ese cartelito colgaba otro subcartelito que decía turismo histórico. Y acá te la digo como historiador. La historia es una disciplina con 2500 años de antigüedad, desde Heródoto en Grecia a la fecha. Nadie le preguntó a una disciplina con 2500 años de antigüedad si quería ser el adjetivo de una práctica comercial, que a lo sumo tiene 200 años de duración. No, diálogo alguno. Nada, nadie preguntó nada. Era capacidad de lobby y llegada. Entonces estamos padeciendo algo de esas consecuencias. Sumado a otras cuestiones, ¿no? Gente que en pleno COVID juntó a las 3 personas de su laboratorio y se sacaron la foto que salió en primeros diarios de la provincia en el bulevar frente al portón del CEMPAT, vendiendo el humo de que tenían la vacuna de COVID.
Y 3 meses después eso ya era un suplemento vitamínico para los paliativos. Bien. Y esto con tortas muy significativas de plata, del Estado Nacional, del Estado Provincial, apoyo del CONICET, apoyo de nuestra universidad. Bien. Y a ver, después se monta Milei en todo esto con el discurso anticientífico y a las ciencias sociales las cuestionan por un paper cuyo título desgraciado decía El ano dilatado de Batman. Nadie leyó ni discutió ese paper, pero ya está, se dedican a esta pelotudez, ¿viste? A las hemorroides de Batman. Y también desde las ciencias naturales o las tecnologías hay equivalentes a versiones muy burdas y con poco sostén metodológico, epistemológico, respecto de cómo investigar, hacer una pesquisa y conocer, y cuál es su relevancia y su impacto real. ¿Bien? Entonces, todas estas cuestiones son las que vinimos a discutir aquí a nivel universitario. Y más o menos las miradas y las opiniones en conjunto van a un mismo punto, o No, más o menos, o no. No. Ah, mirá, Hay mirá. puntos de encuentro. coincidencia y tampoco tienen, porque esta es otra cuestión interesante e importante en el pensamiento científico, que por eso es crítico. La uniformidad no es buena. Bien. La existencia de un único paradigma, de una única visión. Pero puntos no es buena. en común, sí, como decíamos al comienzo, Sí, ¿no? Sí, claro. Y con esto, como que para cerrar este tramo, una cuestión que la entendimos en el paso del encuentro de diciembre en Puerto Madryn a este de acá, es que nosotros habíamos visualizado esos interlocutores ideales o necesarios ligados con las instituciones y el Estado, a quién llevarle nuestras propuestas de qué es lo que debía ser una línea prioritaria relevante, y que en realidad teníamos que apuntar para otro lado. Teníamos que buscar el diálogo con las personas, los colectivos, las comunidades que están en el corazón de los problemas, en el territorio, exactamente, porque en el marco de globalización los problemas se expresan localmente. Los mapuches, los movimientos de derechos humanos, los organismos de derechos humanos, los brigadistas que habían estado en la primera línea del combate contra el fuego, contra los incendios. Ir a hablar con ellos, ir a construir esa agenda con ellos, a ver cómo la agenda del problema de ellos impacta en nuestra manera y en nuestros planes de cómo construir conocimiento. Y aparte es insumo también para la misma investigación de los campos, tanto sociales como... Exactamente. Eso sucedió esta mañana. Esta mañana parte de la reunión implicaba recibir personas de acá de Esquel, de Trevelin, de la comarca, los pertenecientes a estos colectivos que decía Julio, ¿no? Vinieron personas de las comunidades mapuches, bueno, tal cual lo que dijo Julio, con este sentido, ¿no? De nosotros podíamos tener nuestra agenda como ciencias sociales universitarias y del CONICET, y nuestra propia mirada respecto a, che, no estamos mirando esto para estudiar. Me copa también esa autocrítica, ¿eh? En el buen sentido de la palabra, no digo una no sé si una autocrítica, pero sí decir, propia de la ciencia, ¿no? Y más de las ciencias sociales que de las ciencias, me parece, o por lo menos de cierta... Pero nos equivocamos en dónde dirigir la mirada o la locución para dónde llegar. No sé si estábamos equivocados. Digamos. Yo creo que es un proceso en el que vas corrigiendo. Mejor ahí. Bien, por supuesto, con ensayo y error, está clarísimo. Mejor ahí. Sigue siendo legítimo pensar que el Estado es un interlocutor. Total. Nosotros cobramos el sueldo del Estado, somos agentes del Estado, no nos podemos hacer los distraídos y los debates los tenemos que dar en ese terreno. Pero lo de corrección me parece... Somos profesores de la universidad y el proyecto es universitario y la poca moneda que ponen para esto lo pone la universidad, hay que ir a discutir con el órgano de ciencia y técnica de la universidad. Pero esto requería un salto. Bien, vuelvo otra vez a esto, ¿no? ¿De dónde vienen los insumos? También, en el sentido de la palabra no es insumo, pero sí por ahí esta información de base, de territorio, de organizaciones, etcétera, para ver desde dónde podemos también interactuar con estos lugares y después ir de otra manera a los tomadores de decisión. Y mira, el día lunes, y esto fue tema de la conversación, fue traído por las comunidades, va a haber audiencia en la que se va a resolver la situación de esta compañera que está presa, Victoria Núñez Fernández. Victoria Núñez Fernández, dije bien. Bueno, causa construida, sin prueba,
un artificio en un marco donde están imputando a familias por el solo hecho de vivir y y habitar el territorio. De repente aparecen octogenarios tirabombas, allanamientos que no respetan los protocolos en relación a las infancias que están presentes en esas viviendas que son allanadas, ancianos que le allanan la vivienda, le tiran todo abajo. Los organismos de derechos humanos, nos los contó el agente de la PDH Esquel, le piden al juez acompañar el allanamiento, dado que no podían detener el allanamiento, y le dicen no, las partes no a un costado, y después va el gobernador, el intendente, Iturriós, el ministro de Seguridad, Patricia Bullrich, una expresión muy inteligente que escuché en el marco de la reunión, a mostrar músculo político, ¿no? O sea, a sacarse la foto en el acto represivo. Y la realidad es que lo que vemos desde que llegamos el miércoles por la tarde, en comparación con el este de la provincia, es un despliegue de fuerza militar y fuerza de seguridad en la ruta, en las calles, controles, una cosa desmesurada. O sea, está militarizada la cordillera. Están, y nos lo dijeron los compañeros, sacándole la fotografía a la patente de los autos de los referentes mapuche, identificando el lugar donde se están reuniendo, o sea, haciendo operativo de vigilancia e inteligencia sobre las personas y sobre las comunidades. Y están construyendo un enemigo. ¿Bien? Entonces, eso impacta en nosotros. Y paralelamente nos dicen, tenemos enorme carencia de abogados y abogadas y de gente preparada para la defensa de derechos y la defensa de derechos comunitarios. ¿Bien? O se llenan la boca con la amenaza mapuche de la ocupación del territorio y nadie sabe a ciencia cierta qué porcentaje de territorio habitan las LOF y las comunidades mapuche en Chubut o en el resto de la Patagonia. No hay datos recabados de eso. El 3%, decían, el 4%. Había un proceso de construcción de más de 20 años en esa dirección, que era la ley 26.160, a la cual, por decreto, Milei dijo basta a las sucesivas prórrogas. Lo que establecía esa ley era la suspensión de los desalojos hasta tanto, la suspensión de los desalojos en casos de conflicto territorial donde estuvieran implicadas comunidades indígenas en todo el país. Entonces, esa ley generaba una serie de instrumentos como ser encuestas, relevamientos de conflictos territoriales en todo el país. Esos eran dispositivos que podían ayudar a formas de mediación, de comprensión y de conocimiento de lo que hay. Entre las demandas que nos hacían las LOF hoy es, bueno, pueden contribuir a un relevamiento real desde las ciencias sociales. Desde las ciencias sociales, ¿no? Exacto. ¿Cómo continúa esto? Esta es la segunda reunión, ¿no? ¿Ya hay planificado una metodología o esto todavía hay que tomar impresiones, reflexiones sobre lo que sucedió en este caso? Hoy nos llevamos un montón más de información que habrá que procesar, porque como contaba Julio, esto es un programa universitario que tuvo un financiamiento, o sea, el programa tiene principio y tiene fin, el final de calendario está dado en junio, o sea que en junio se debería presentar un informe, pero igualmente hoy la idea general era justamente la de, primero, haber movido justamente sentidos en esta cuestión a veces de las instituciones que en esto que decimos, gente que vive su cotidianidad en la sede universitaria Esquel, otra en Madrid, otra en Trelew, sobre todo entre costa y cordillera, muy poco vínculo, que ahora se empezó a achicar esa distancia. Entonces todo eso ya nos queda como gran cambio, gran paso que se ha dado de vinculación, de comunicación, de trabajo conjunto, de compartir problemas, compartir coincidencias y compartir diferencias. Entonces todo eso ya nos motoriza de alguna manera a, una vez terminado el programa, presentado ese informe, que queden institucionalizadas algunas cuestiones. Una, por ejemplo, hay un campus virtual ya creado desde el 2020 de la Universidad Nacional de la Patagonia. Ese campus virtual hoy tiene un espacio que es del programa y lo vamos a continuar. ¿Pertenece al programa?
No, el campus virtual es el campus de la universidad. Ah, ok, no, pensé que decías el programa. Las cátedras dan clase. Se llaman aulas claro, por materia o por proyecto. Eso es parte de toda la virtualización de la educación que hubo del 2020, ¿no? Pero nosotros pedimos crear un espacio como programa y eso quedará como espacio virtual de encuentro. Eso ya cambió. Este fue un programa, pero la idea es que de aquí se generen otros programas más puntuales temáticos. Total. ¿No? Entonces, en esos programas temáticos nos involucrará ya no con tanta visión de, bueno, qué le interesa a Cordillera, qué le interesa a Costa. No, ya más cuestiones de las que charlamos hoy relacionadas a territorio, relacionadas a género, a educación. Esos programas nos convocarán a poner el ojo ahí. Todo el tiempo estaba pensando, hay un sociólogo muy conocido que tiene una idea que es muy potente respecto a las ciencias sociales, que es el punto de vista crea el objeto, ¿no? A veces los colegas de las ciencias naturales tienen como ese objeto más claro, decir, yo estudio pingüinos y ese es mi objeto de estudio, ¿no? Y en realidad el objeto de estudio lo decide el investigador, la persona que investigó, el grupo, ¿no? Y en las sociales a veces lo perdemos un poco de vista, pero está siempre presente, que lo que decidimos mirar es lo que se genera como objeto de estudio, y ese objeto de estudio hay que sí o sí considerarlo de manera dinámica. Y por eso, de alguna manera, hoy a la mañana haber tenido esta reunión con organizaciones y comunidades, te modifica, te hace ver otras cosas, te corrige también, te propone, claro. Estaba bueno el término. Entonces también en eso también nos ha cambiado. Total. Que empezamos a mirar, a compartir la mirada y a mirar otras cosas que quizás no se estaban mirando. Diego, Julio, la verdad, un placer tenerlos aquí en Radio Nacional Esquel, y cuando anden por acá, la alfombra roja no me salió como la trajo ahí, pero puse la suplencia ahí cuando la tuve. Cuando anden por acá, más allá de los llamados telefónicos, pásense por acá que nos copa la presencialidad. ¿Puede ser? Somos amantes de la presencialidad. De verdad, Julio, un gusto tenerte aquí en Radio Nacional Esquel. Julio Gazú y Diego Núñez de la Rosa aquí en Radio Nacional Esquel. Muchas gracias. Y seguimos con gente de la costa, ahora vienen más todavía. Bien. Seba, me parece que lo dejamos acá, ¿eh? Seba lo dejamos acá. Sí. La expedición de los rifleros al Valle 16 de octubre. ¿Cómo no? Gracias de verdad, ¿eh? Dale, gracias. Gracias. Continuamos.